De Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. El Señor de los ejércitos dice en su palabra: cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El título del mensaje es: el ministerio del Rey en tierra de sombras. Y la idea que el evangelista Mateo quiere transmitir, y es la que vamos a concentrarnos, es esta: Jesús inicia su ministerio en un lugar de gran oscuridad, oscuridad espiritual, como prometió el profeta, invitando a los hombres al reino de los cielos a través del arrepentimiento. Jesús inicia su ministerio en un lugar de gran oscuridad, como prometió el profeta. Y vamos a ver esto en dos puntos. Primer punto: lugar y razón del inicio del ministerio de Jesús. Y en segundo lugar veremos el mensaje del ministerio de Jesús entre los hombres. Queridos hermanos, luego que Jesús fue bautizado y cumplió con toda justicia, él fue capacitado con la persona del Espíritu Santo. Fue comprobado y aprobado por el Padre de que él era idóneo, perfecto para hacer la voluntad del Padre. Y luego de esa bendición, de esa capacitación, fue tentado por Satanás. Fue llevado al desierto y allí salió vencedor, victorioso, venciendo a Satanás cuando Adán y Eva no pudieron vencerlo. Cristo lo venció. Hoy vamos a ver que Jesús inició su ministerio en una ciudad llena de oscuridad, llena de impiedad, cumpliendo así la palabra del profeta Isaías e iniciando la predicación del evangelio y la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Vamos entonces, hermanos, a ver nuestro primer punto: lugar y razón del inicio del ministerio de Jesús. Versículo 12, Mateo 4:12. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Este versículo nos enfoca que Jesús escuchó que Juan el Bautista había sido encarcelado. Recordemos que Juan el Bautista estaba predicando la palabra de Dios, y Herodes, que se había casado con la mujer de su hermano, había encarcelado a Juan el Bautista. Por esa razón, Juan el Bautista le decía: no te es lícito casarte con esa mujer. Esa es la mujer de su hermano. No te es lícito. Y se lo decía en público. ¿Qué hizo Herodes? Lo metió preso. Escuchando Jesús de que por la fidelidad a la palabra de Dios Juan había sido encarcelado, él fue a Galilea.
dejando la tranquilidad y la protección que había tenido durante años en Nazaret. Nazaret está dentro de Galilea. Galilea era una zona muy grande, muy amplia. Tan amplia, mis queridos hermanos, que la habían dividido en dos partes, Galilea alta y Galilea baja, por los lugares, la posición en que se encontraba. Nazaret se encontraba en Galilea baja. Y cuando Jesús escuchó esto, Jesús salió de Galilea baja, donde estaba Nazaret, y se fue a Capernaum. Capernaum es una ciudad marítima, cerca donde está el mar, valga la redundancia, el mar de Galilea. Y el mar de Galilea está entre Galilea alta y Galilea baja, está como en el centro. Allí fue Jesús a esa ciudad. Esa ciudad recibía otro nombre. Le llamaban Galilea de los Gentiles, porque era una ciudad donde estaba el mar, había una buena venta de pescado, había un movimiento económico bastante bueno y también tenía una parte muy productiva, se sembraba bien. Entonces, como usted se puede imaginar, allí había una gran población. ¿Qué sucede? Que años antes, en los días del rey David, David había dado parte de esa región a un rey. Había dado esa parte, esa región, a un rey. Y este rey era un rey pagano. Por lo tanto, un pueblo pagano, impío, se fue a vivir a esa parte marítima bien productiva. Esa era la razón por la que se llamaba a esa parte, Capernaum y Neftalí, la llamaban Galilea de los Gentiles. Era una Galilea donde había muchas personas que no eran judíos, por el gran movimiento económico. ¿Por qué le llamaban así? Por la gran cantidad de personas de muchas regiones que no eran judíos. El evangelista Mateo, en el versículo 13, nos dice: y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Quiénes fueron Zabulón y Neftalí? Zabulón y Neftalí fueron de las tribus de Israel, dos de las tribus de Israel. Esas dos tribus de Israel, a esas dos tribus le pertenecía toda esa zona. Pero por haber pecado contra Dios, Dios les quitó esas zonas, que eran de mucha riqueza y porque había una buena cantidad de agua. Había una buena área fértil para sembrar. Entonces, al Dios quitarle esto, trajo como consecuencia que se asentaran muchos pueblos paganos. Es decir, que la tierra de Zabulón y Neftalí habían pertenecido realmente al pueblo de Israel. Pero por su pecado, Dios los había entregado a otras naciones. Y luego cuando el rey David recuperó esas tierras, también David cometió el gravísimo error de cedérsela a un rey pagano. Tristemente, esta tierra estaba compuesta de judíos y también de otras naciones. Por eso le llamaron Galilea de los Gentiles. Jesús fue a vivir en una región de judíos y gentiles. Ya no pertenecían a Capernaum, a Zabulón y Neftalí, pero aún se le daba ese nombre por sus primeros padres. En el versículo 15 vemos que se dice algo importante. Versículo 14, que Jesús fue a vivir ahí
no fue porque simplemente era un lugar de economía donde se movía el dinero o donde había un buen movimiento para conocer personas de otros pueblos. Jesús fue allí porque el profeta Isaías había hablado de él y donde había dicho que allí pasaría algo importante. Mateo 4:14, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Estos dos versículos los trae Mateo como una razón de por qué Jesús fue a Capernaum. Fue para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Y el texto es Isaías 9:1. Es decir, las palabras proféticas fueron Isaías 9:1. Aquí se cumplió parte del propósito de Mateo. Recordemos que Mateo, al escribir este libro del Evangelio de Mateo, está trayendo un testimonio para que judíos creyeran en Jesucristo. Para que personas que leyeran este evangelio que estamos nosotros leyendo, entendieran que en Jesús se cumplió las palabras de los profetas. Y tal vez para nosotros que somos gentiles, que nunca tuvimos de cerca la palabra de Dios, esto no tenga mucha importancia, pero para un judío sí. Un judío que conoce bien las Sagradas Escrituras y entiende que en Jesús se cumplieron todas las palabras dadas a Abraham, a Moisés, a los profetas. Ese es un testimonio importante de que ese es el Salvador, el Mesías esperado, el Cristo que Dios había enviado. Nosotros vemos en estas palabras que Mateo está señalando a Jesús como el Salvador del mundo, porque Jesús cumplió las palabras del profeta Isaías en su vida. Toda palabra de Dios se cumplía en la persona de Jesús. Y este es un testimonio hermoso. Mateo procuraba demostrar: Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de David, Jesús es el Salvador. Al final, este testimonio es para nuestra salvación. ¿Por qué tú tienes que creer en Jesús? Porque Jesús es el Salvador. Porque Jesús es el Hijo de David. Porque Jesús cumplió en su vida la palabra de Dios. Todo lo que fue escrito por Él, Él lo cumplió. He ahí el testimonio. Él es el Salvador del mundo. Es decir, que las Escrituras dan testimonio de Jesús. El versículo 15, el 16, vemos las palabras dadas por el profeta. Tierra de Zabulón y Neftalí. Como dije al principio, esta era la tierra dada a dos de las tribus de Israel, llamados Zabulón y Neftalí. Y se añade la tierra de Aser. A estas tres tribus Dios les entregó esta tierra prometida, esta parte de esta tierra. Fueron conquistados por su pecado. Pero luego, cuando David recuperó esta tierra, él las entregó a un rey pagano llamado Irán. Un rey que trajo a su gente. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de una tierra donde había gentiles, donde había judíos, una tierra donde la gente vivía de acuerdo a su nación, una tierra que vivía algunos en su idolatría. Galilea de los gentiles, ese pedazo de tierra donde había mar, donde había buena economía, buen dinero,
vendían peces, la gente navegaba. Hermanos amados, era un lugar donde proliferaba, donde avanzaba el pecado, donde la gente no vivía comúnmente según la palabra de Dios. Por eso dice el profeta, una tierra de tinieblas, tierra de oscuridad, y por eso la llama Galilea, la parte de los gentiles, de los impíos, de los paganos. Y para un judío, Galilea no era un buen lugar. Tanto así que cuando algunos fariseos quisieron defender a Jesús, los que atacaban a Jesús dijeron, ¿cuándo tú has visto que de Nazaret, de Galilea, ha salido profeta? Hermanos, donde Jesús se crió, en Galilea, en Nazaret, de ahí nunca salió un profeta. O por lo menos no uno importante, no uno de renombre. Eso fue una burla. Ahora, en el versículo 16, vemos las palabras proféticas que se cumplían en Jesús. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahí vemos la razón, la causa del inicio del ministerio de Jesús en la tierra de Zabulón, en Galilea, Galilea de los gentiles. El profeta Isaías había dicho que Dios mandaría una gran luz entre ellos. ¿Quién era esa luz? Jesucristo. Las palabras proféticas se cumplían en Jesús. La gente que estaba en tinieblas, en oscuridad, viviendo en su pecado, como dice Juan 1:10-11, en un mundo de pecado. Aún los judíos que estaban allí, hermano, vivían en oscuridad. ¿A qué judíos nos referimos? A Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo. Eran judíos y no conocían nada de la ley. No conocían nada, eran ignorantes de la ley. Pero ellos verían una gran luz. Como dice en Juan capítulo 1, versículo 9. La luz vino al mundo. ¿Cómo encontró la luz el mundo? En tinieblas. Así también lo dijo el profeta Isaías. Una tierra de oscuridad y de tinieblas vio una gran luz. Los que se asentaron en una región de sombra de muerte, una región de pecado, porque vivían en un lugar lleno de gentiles, gente perdida, gente entregada a la idolatría. A ese lugar Dios envió el Evangelio, envió a su Hijo Jesucristo. Por esa razón, Mateo dice, miren, observen, en un lugar de oscuridad, en un lugar de tinieblas, la luz resplandeció. Alguien dirá, ay sí, hay dinero en Zabulón, hay riquezas económicas, hay movimiento de dinero. Claro, es una ciudad de luz. No, no es por eso. No es por eso. No necesariamente donde se mueve el dinero y la riqueza, hermano, hay luz, hay santidad, hay conocimiento de Dios. Si usted mira la carta a los Corintios, era una ciudad que estaba cerca de una parte de un gran comercio. Corintios era una ciudad que se encontraba cerca de una área donde se movía mucho dinero, llena de comerciantes. Y amado hermano, usted lee la carta a los Corintios y usted se va a dar cuenta que es una de las iglesias que más problemas tenían. Porque al tener una gran cantidad de personas de diferentes lugares, la vida de pecado y de idolatría también era abundante.
Había poca luz de la palabra de Dios. No necesariamente porque usted vaya a los Estados Unidos, un lugar donde se mueven los dólares, o se vaya a Europa, donde se mueve el euro, usted va a encontrar algo muy bueno. No, usted va a encontrar tinieblas, oscuridad, porque donde hay mucho dinero también hay mucha corrupción. Igual que aquí, igual que en todas partes. ¿Dónde se ve la luz? Por la persona que fue Jesucristo a ese lugar de tinieblas. La luz no es por la economía. A veces nosotros como padres decimos, la voy a mandar a tal escuela a mi hija, porque ahí son bilingües. Pero usted se ha preguntado, ¿cuáles son las convicciones de esa escuela? Usted se ha preguntado, ¿qué tipo de persona será su hijo cuando salga de esa escuela? Porque pueden ser trilingües. Pero si lo que enseñan es materialismo, si lo que enseñan es una vida sin Dios, esa escuela bilingüe, trilingüe, está en tinieblas. Y es tiniebla lo que tu hijo va a recibir. Solamente vemos capacidades intelectuales que van a recibir. No vemos los principios morales que le van a enseñar. Esos principios morales son más importantes que hablar inglés, que saber usar una computadora. Es triste tener una nación donde aún nuestros gobernantes saben 4 o 5 idiomas, pero son unos ladrones. Saben 5 o 6 idiomas, pero son vendedores de droga. Hermano, todo Centroamérica y América Latina, donde somos, está contaminado. No importa la cantidad de ingresos económicos que entren. ¿A qué bolsillo van? ¿A los pobres? No. ¿Disfrutan algo la clase media de eso? No, no disfruta de eso. ¿Por qué? Porque los que suben son gente corruptas. Pero si tuviéramos principios bíblicos, principios cristianos en las escuelas bilingües, trilingües y demás escuelas, oye bien, los gobernantes que subirían, aunque no sean cristianos, pero por lo menos tienen principios morales básicos. Hermano, es a eso que nos referimos. Yo no creo que una nación tenga que ser libre, sencillamente gobernada por cristianos. Puede ser gobernada por cualquiera, por lo que el pueblo lo elija. Pero ¿a quién estamos eligiendo? A gente sin principio, a gente sin valores, que lo que aman es el dinero. Por eso, amados hermanos, aunque haya prosperidad, como había prosperidad en Zabulón y en Neftalí, en donde Cristo fue a vivir, había prosperidad, estaban en tinieblas. ¿Cuándo llegó la luz? Cuando Jesús llegó a esa tierra de oscuridad. Ahí llegó la luz. El evangelio de Cristo es la luz. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? La persona de Jesús y el lugar de su ministerio fueron el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Él es el profeta que Moisés dijo que vendría. Él es la luz que vino a un mundo en oscuridad. Y aunque el mundo sea próspero económicamente, si no tiene a Jesús, está en oscuridad. Si no tiene a Dios, viven en el naturalismo o el materialismo. Donde usted ve ciudades tan prósperas como Suiza y con una economía muy estable, sus jóvenes se están suicidando. Usted ve una economía próspera como los Estados Unidos y usted ve millones y millones de abortos. Entonces, ¿cómo es que hay tanta prosperidad económica y no se valora la vida? Es que la parte económica
no tiene nada que ver con la parte de los valores sociales y humanos. El mundo lo ha dividido. Tenemos que aprender, amados hermanos, que podemos tener bienes terrenales, pero la base son los valores cristianos. El valor de la fe, de la honestidad, de la justicia, de la verdad, del amor. Esos son los valores que sostienen la sociedad. No es el dinero lo que sostiene la sociedad. Son esos valores que Cristo trajo para salvar a los hombres. Así que, amados hermanos, eso aprendemos en este primer punto. Vamos a ver nuestro segundo punto. El mensaje del ministerio de Jesús entre los hombres. A mí me encantó esta parte cuando estuve estudiándolo en mi casa, porque yo decía, wow, mira, Jesús predicó lo mismo que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista predicó lo mismo que el profeta Isaías, lo mismo que el profeta Jeremías, lo mismo que el profeta Ezequiel. Me ha gustado ver esto porque, amados hermanos, es el mismo mensaje. Mateo capítulo 4, 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que Juan el Bautista. Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, ambos tenían un mismo mensaje. Juan capítulo 3, versículo 2, pase una página atrás para que usted lo vea. Juan 3, 2. Voy a leer de versículo 1. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicaba del reino de los cielos. Jesús predicaba del reino de los cielos. Jeremías predicaba del reino de los cielos. Ezequiel predicaba el reino de los cielos. El mismo mensaje. Arrepentimiento. Un llamado de Dios a los hombres al arrepentimiento. Hermanos, me encantó leer Ezequiel capítulo 19 en mi devocional, en mi casa, y ver allí cómo Dios le dice a su pueblo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de su idolatría, arrepiéntanse de su pecado. El mismo mensaje. Isaías capítulo 55, versículo 1. Deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Arrepiéntase. Dios, el soberano, Rey de reyes, ha establecido el mismo camino de fe, el mismo camino de arrepentimiento, el mismo camino de salvación. Dylan, por favor, para que pongan atención. El mismo medio de salvación. Queridos hermanos, el Rey, ahora estamos escuchando al Rey, a Jesucristo. Estamos escuchando al Hijo de Dios, que trajo al mundo la luz. Y cuando Él llegó a Capernaum, cuando Él llegó a la tierra de oscuridad y de tinieblas, hermanos, ¿qué dijo? ¿Qué predicó? Usted se puede imaginar, algunos de nosotros a veces no imaginamos, que Jesús puso una película y le mostró lo grande del amor. O Jesús vino y trajo un teatro y le hizo mímica a la gente. Hermano, nada de eso. Muchas de las cosas que hacemos aquí en algunas iglesias, eso no fue lo que Jesús hizo. Teatro, concierto. Vamos a hacer un concierto y a cantar para que la gente venga a escuchar lo bonito del amor de Dios. Nada de eso. Hermanos, el medio que Dios utilizó desde los profetas hasta nuestros días es la predicación del Evangelio. La predicación de la palabra de Dios. El llamado al arrepentimiento a los hombres. Los medios que Dios ha utilizado de antaño son los medios que Dios usa hoy. Dice el texto en Mateo capítulo 4,
Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Subraya ahí, a predicar. ¿Qué comenzó a hacer Jesús? A predicar. ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia? Predicando. Y hacer discípulos. Hermanos, por eso es el énfasis nuestro de la predicación de la palabra. Por eso aquí en la iglesia no tenemos un concierto, tenemos la predicación de la palabra. Porque Cristo lo primero que vino a hacer fue a predicar, a guiar a los hombres al arrepentimiento. Arrepentíos. Se ha acercado el reino, está a la mano, puedes tomarlo, toma el reino. El mismo rey vino y estableció el reino. Es el rey que viene a inaugurar el reino. Es el rey que trae el reino a los hombres. Jesús es el rey. Y el rey no pone una película, ni trae un teatro negro. El rey se faja con la gente a hablarles del reino de los cielos, a predicarles, a enseñarles. Eso es lo que hace el rey. Hermanos, nosotros, los siervos del rey, ¿cómo tenemos que hacer la cosa? Igual como el rey lo hizo, hermano. Igual como el rey lo hizo. Tenemos que mirar al rey y aquellos hombres que como el rey han servido fielmente. Lo primero que Jesús hizo comenzó a predicar, ni siquiera a sanar. Ni siquiera sanar. A veces tú ves que en la iglesia hay una motivación por dar comida, por dar ayuda, por hacer esto, que los niños pobres, que los ancianos. Hermano, todo eso es importante, yo estoy de acuerdo. Pero oiga bien, vamos a ayudar a sus necesidades, porque Dios nos llama a amar al prójimo. Pero no podemos dejar de predicar el reino de los cielos. La iglesia no es una beneficencia pública. La iglesia está llamada a amar. Y yo creo que puedo hablar de eso con limpia conciencia, porque aquí nosotros también ayudamos. Hacemos actividades de lo que ayudamos al necesitado. Pero, amados hermanos, no puede faltar la predicación. Eso es lo esencial en la iglesia. Y cada hombre y mujer aquí no está listo ni maduro hasta que no pueda predicarle a otro. La madurez no es venir aquí a la iglesia y arreglar una silla. La madurez del cristiano no es venir a cantar en un coro. Yo soy diácono. Y yo como diácono en la iglesia hago esto, hago aquello. Y ese es el orgullo de mucha gente. Lo que es, el título que tiene. Olvídate de los títulos, que no te interesen los títulos. Nuestro llamado es a predicar el evangelio. Eso fue lo primero que Jesús vino a hacer, a predicar el evangelio, amados hermanos. ¿Y qué tenía como contenido ese evangelio? El reino. Arrepentíos, arrepentíos. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Es un cambio, pues al conocer al pecado, al conocer y entender que el pecado nos destruye y nos separa de Dios, el que se arrepiente, deja el pecado y se hace enemigo del pecado. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Yo soy un adúltero, yo soy un fornicario, yo me arrepentí de mi pecado. No, ya yo no vuelvo a ser un adúltero, eso se acabó. Dante, pero que tú eras así. No, eso se acabó. Yo soy un hombre nuevo, Cristo me hizo nuevo, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Yo era un mentiroso, un hablador. Yo dejé la mentira, yo hablo la verdad. Porque Cristo me salvó del pecado. La mentira es pecado, como el adulterio. La homosexualidad es pecado. El odio hacia los demás es pecado. Hermano, todo eso es pecado. Si Dios me ha llamado a arrepentimiento, el arrepentimiento es romper con el pecado.
Es dejar el pecado. Es ir a Cristo y creer en Él, mi único Señor y Salvador. Es poder decir al pecado, tú eres mi enemigo. Entienda esto, al pecado que mora en mí. No es que yo voy a perseguir a los hermanos. Que Carolina es pecadora y la voy a perseguir. No, es mi pecado. Yo me arrepiento de mi pecado. Es a mi maldad que yo voy a ser enemigo a mi maldad. A mi pecado yo lo voy a defraudar, lo voy a dejar que se muera. A mi pecado, al pecado de Dante. Pero cada uno de nosotros tiene que arrepentirse, dejar su pecado, hacerse enemigo en contra de su pecado y solamente servir a Dios. En el arrepentimiento se nos llama a clamar a Dios, a pedir a Dios perdón. En el arrepentimiento se nos llama a confiar en que en Jesucristo Dios tiene un buen sentimiento y Dios quiere perdonarnos. Uno de los grandes problemas de nosotros, que pensamos que Dios es como nosotros. Nosotros somos gente que no perdona. Y como nosotros no perdonamos, pensamos que Dios es como nosotros. Dios no me va a perdonar. Somos gente que odiamos. Y pensamos que Dios es como nosotros. Dios me odia. Claro, si tú miras a Dios como tú, obviamente no vas a recibir nunca perdón. Pero te voy a decir algo, Dios no es como tú. Dios no es como tú. Y tenemos que entender eso. Dios no es como nosotros. Malos, necios. Dios es santo. Dios es justo. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Ese es nuestro Dios. Y tiene que convencerte, creer la palabra de Dios, de que si Él ha prometido que te perdona cuando tú te arrepientes, oye bien, Él no es mentiroso como tú. Él cumple su palabra. Él ha prometido perdonarte. Si te arrepentiste, Él te perdona y se olvida de eso. Y así lo demuestran las Escrituras. Él toma tu pecado y lo lleva al fondo del mar. Allá se hunde. Hay que confiar. El Evangelio nos llama a confiar. Nos llama a creer en la promesa de Dios, en Cristo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Está a la mano. Pero míralo, llegó el rey. Y el rey ha inaugurado su reino aquí. Ha llegado la esperanza. El reino está aquí. Hay esperanza. El rey está aquí. Y eso fue lo que Cristo vino a traer al mundo, esperanza. Si usted mira a sus gobernantes, si usted mira a los millonarios, mira a la gente que hay en el mundo, usted pierde la esperanza. Nada más solamente hay que escuchar de último minuto ahí en HCH para que usted pierda toda esperanza. Último minuto, mataron 4. Una desgracia por aquí, otra desgracia por allí. Eso es lo que venden como último minuto. Ya yo no quiero oír el último minuto. Yo no tengo nada en contra de ese programa porque es muy bueno. Debo de decirlo por si acaso alguien piensa lo contrario. Pero déjeme decirle algo. Todos esos últimos minutos nos dicen cómo es el mundo. Esa es la realidad. ¿Cómo está el mundo? Cristo vino. Y ese es el último minuto más importante. La noticia más importante. Que hay que ponerlo también en HCH. Cristo vino a salvar a pecadores, señores. Cristo vino a traer esperanza. Él es la esperanza. Él es la esperanza. Usted quiere la esperanza, tiene que recibir a Cristo. Quiere el reino de los cielos, tiene que recibir a Cristo. Quiere tener vida eterna, tienes que recibir a Cristo. No se puede separar el cielo de Cristo. No se puede separar, que esa es otra de las falsas enseñanzas. Hay mucha gente pensando que puede llegar al cielo sin Cristo. Porque yo soy bueno, yo soy buen hijo. Dirá María Isabel, yo soy una buena hija. Yo llamo a mi mamá todos los días. Pero no es por eso que Dios te llama a salvación. Es por la fe en Jesucristo. Dios te llama a la salvación. Tú puedes ser una buena mamá, un buen papá, un buen hijo.
e irte al infierno eterno por tus pecados. Por la mentira, por el orgullo, por la codicia, por la arrogancia, por el odio. Eso es pecado, hermano. Ay, no, yo no soy como fulano de tal. Y señalamos al presidente de esta nación, señalamos a tal diputado. Yo no soy como esa gente. No, es que tú no tienes que ser una personalidad pública. Es que con tu mentira es suficiente para llevarte al infierno. Eso es lo importante, entenderlo. Es el pecado lo que nos lleva a la condenación. Cristo vino a vencer al pecado. Cristo vino a darnos vida y perdón de pecados. Ha llegado la gracia de Dios en la persona del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Por eso, como ha llegado la esperanza, llegó el momento que tú estabas esperando para ti y para entrar al reino, arrepiéntete. Deja tu pecado. Señor, pero yo quiero llegar al cielo, tal y como estoy. A algunos les gusta decir, Dios te acepta tal y como tú eres. Yo no creo que eso sea así. Porque si Él nos llama al arrepentimiento, es porque Él no acepta tus mentiras. Si Él nos llama al arrepentimiento, Él no acepta que tú tengas más de una mujer. Él no acepta que tú vivas con otro hombre, siendo tú un hombre. Él no acepta que tú seas uno que maldice a sus padres. Él no lo acepta. Él te llama al arrepentimiento y a que dejes esos malos caminos y que andes en justicia y santidad por medio de la fe en Cristo. Ay, Dios me acepta como yo soy. No, Él te llama al arrepentimiento y Él te salva. No por lo que eres, sino por la obra de Jesucristo. Porque tú no eres bueno, te lo repito. Tú no eres bueno, eres un pecador. Esa es una verdad importante para mí y para ti. Somos pecadores. Necesitamos arrepentirnos, dejar nuestro pecado, nuestro desorden y entender que Dios es un Dios de orden. Nada impuro entrará al cielo. Por eso su Hijo murió por nosotros. Porque éramos impuros y nos vino a limpiar. Gloria a Dios, limpio soy. Gloria a Dios, me he arrepentido. He confiado en Dios. He creído su palabra, he creído en Jesucristo y he confiado en lo que Él ha dicho, de que si confieso mi pecado, Él me perdona de toda maldad, estoy perdonado, soy un hombre santo para gloria de Dios. Es así, hermano, que alcanzamos la salvación y el perdón de pecados. A partir de hoy, Dante un pecador, sí, pero también soy un hombre santo por la gloria de Dios, por la gracia de Cristo. Porque Él murió por mis pecados y me limpió. Eso es lo que significa cuando Pablo dice que somos justificados, declarados inocentes, declarados inocentes en el tribunal de Dios. No hay condenación para nosotros si nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesucristo. Por eso el reino está abierto. Hay que entrar en el reino. ¿Qué aprendemos de esto? Dios llama a los hombres a recibir el reino y los llama al arrepentimiento. Dios te invita. Este mensaje no debe cambiar en nuestras iglesias. Tenemos que llamar a los hombres al arrepentimiento. Tenemos que decir a los hombres de su pecado. Tenemos que decir a los hombres del amor de Dios. Dios nos amó, envió a su Hijo. Tenemos que testificarle, no se van a salvar porque son buenos. Ay, Samuel es un niño tan estudioso. Eso es cierto, qué bueno. Ay, Aniel, un niño tan responsable. Ay, qué bueno. Pero son pecadores. Son pecadores. Y si no se arrepienten y creen en Jesucristo, aunque saquen buena nota, sean buenos jugadores de fútbol, están condenados en el infierno eterno.
Esa es la verdad. Cristo vino para salvar a lo que se había perdido, a hombres pecadores, a futbolistas. Cristo vino a salvar a los futbolistas. Cristo vino a salvar a los médicos. Cristo vino a salvar a los abogados, a los vendedores, a los comerciantes, a las amas de casa. A toda persona Cristo vino a salvarlo. No importa tu título, nombre, apellido, club y todas las cosas que tú quieras añadir que te dan estatus social. Cristo vino a salvar a pecadores. Que Dios te ayude a entenderlo, porque este evangelio fue lo que Él predicó. Les recuerdo, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó eso. Entonces, si yo lo predico, está bien, porque eso fue lo que Jesús predicó. Y me siento contento, cumplo con mi deber. Debemos de venir al arrepentimiento. Joven, niños. Jóvenes, niños, adultos, necesitan entender, hay un reino que tú no conoces, un reino que Cristo estableció, un reino al que estás invitado, un reino que solamente se puede entrar por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de tus pecados. Si no caminas por ahí, lo que te espera es el camino al infierno eterno. Tienes que entenderle el evangelio para que sea claro. Y yo espero estar hablándolo claramente. Y si no lo entiendes, pastor, no entendí. ¿Cómo? Explícamelo otra vez. Tranquilo, yo te lo explico otra vez. Porque no importa. Yo he visto muchos jugadores de fútbol y de béisbol, donde yo vengo de béisbol, lo que jugamos. Miren, con esta barrigota así grandotota. Cuando eran jovencitos, fitness. Con esos cuerpazos ahí altos, bueno mozo. Pero después que pasan esos años de fútbol, se acabó. Empresarios, con todo su cabello. Luego se quedan calvos, igual que yo. Ingenieros, maestros, educadores, odontólogos, ebanistas, psiquiatras, etcétera, 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 etcétera. Todos ellos deben de arrepentirse y creer en Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Quiero terminar con 3 aplicaciones. Primera aplicación: Dios es fiel a sus promesas. La palabra es firme en Jesús. Y esto debe ser un testimonio para ti, para tu alma. Dios siempre cumple su palabra. Guarda eso en tu corazón. Y si Él te promete perdón, ven a Él con confianza. Él te perdona. Si Él te promete salvación, ven a Él con confianza. Él te salva. Confía en el Señor. Crece, desarrolla, pide a Dios. Dame fe, pero no cualquier fe, no. La fe verdadera que lleva a Cristo. La palabra de Dios es básica y es la que nos enseña el camino a la salvación. Debes de creer en ella. Pero en segundo lugar, la iglesia necesita mantener el mensaje del evangelio. Me encanta, vuelvo y repito, verlo en Isaías, verlo en el profeta Jeremías, verlo en el profeta Ezequiel, verlo en el profeta Juan el Bautista, verlo en el Cristo Jesús de Nazaret. El mismo mensaje: arrepentíos, creed en el evangelio, arrepentíos, volveos a Dios, arrepentíos, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová.
En el Antiguo Testamento los llama a volverse a Dios. En el Nuevo usa la palabra arrepentimiento. Es la misma palabra, la misma idea, volverse a Dios. Queridos hermanos, la iglesia tiene que predicar este evangelio. Tiene que decirle a los hombres que están lejos de Dios, se han apartado de Dios. Tenemos que hacerlo en nuestras casas. Tenemos que hacerlo en el trabajo. Tenemos que hacerlo en el mundo. Tenemos que predicarlo en la iglesia. Este es el mensaje que tenemos que predicar. Por eso yo quiero animarlo. Únase a la iglesia. Pastor, pues yo estoy unido a la iglesia. No, si tú no estás participando de las oportunidades que la iglesia trae para predicar el evangelio, tú te estás separando. Si la iglesia camina hacia Sion, predicando las almas, regando la semilla del evangelio, tú tienes que estar con la iglesia y tus manos tienen que estar llenas de semillas, la semilla de la palabra de Dios. Y tú tienes que estar junto al pastor Dante y junto a los hermanos regando esa semilla. Si lo hacemos el domingo, hay que estar el domingo. Si lo hacemos los lunes, como lo vamos a hacer donde Pancha, hay que estar allí regando la semilla. Hermanos, esas son las oportunidades. Y cuando vayamos, porque vamos a ir en el nombre de Dios, cuando vayamos a Catacama, hay que ir allá a Catacamas a regar la semilla. Estamos yendo a Tulín a regar la semilla cada domingo a las 4 de la tarde. ¿Estás tú involucrado regando la semilla? Es esto lo que tenemos que estar haciendo. Toda la ayuda social que podamos dar, eso viene en segundo plano. Tiene que entender hacia dónde va el reino. Está buena la película en la casa, pero ¿dónde está la iglesia? Donde está la iglesia, ahí debo de estar yo. Y yo le doy gracias a Dios, porque mi pastor, el pastor Francisco Guzmán, me enseñó eso desde que yo llegué a la iglesia. Fue lo primero que me enseñó. Mi hermano, somos hombres de culto. Somos hombres de adoración a Dios. Son los hijos de Caín que no adoran a Dios. Nosotros adoramos a Dios. Por lo tanto, joven, me dijo a mí, usted tiene que estar en todo lugar donde se predica la palabra. Esfuércese, sea valiente. Y doy gloria a Dios por mi pastor, mi mentor, que me enseñó. Y no me despegué de él. No me despegué. Me quedé pegadito a él. Y cuando él necesitaba a alguien que recogiera los vasos sucios, yo los recogía. Y cuando necesitaban que los himnarios se entregaran a la gente, yo estaba ahí para entregar los himnarios. Y si hay que cantar un himno, yo canto el himno. Hasta que me tocó el tiempo de predicar el evangelio. Yo predico el evangelio. Pero si usted nunca está, hermano, no vas a aprender. No vas a entender el evangelio. El evangelio para ti simplemente va a ser venir al domingo a la iglesia. Eso no es el evangelio. Eso es uno de los medios de gracia que el evangelio utiliza para edificarnos. Hermano amado, únase a la iglesia, porque no está unido a la iglesia hasta que usted no esté avanzando junto con la iglesia, paso a paso, yarda tras yarda, hasta lograr lo que Cristo nos ha mandado a lograr. Amigo, el reino te llama a entrar el rey te llama a entrar a su reino. Y su llamado es único y verdadero. Joven, jóvenes, a usted, joven, el rey te invita, arrepentíos, creed en el evangelio. Adultos, el rey te invita, cree en él, deja tu pecado porque eres un impío y conviértete en un adorador. Dios te invita, su amor se revela, su gracia es para ti, joven,
Madre joven, adulta, adulto, el reino es para ti. Ven, recibe el reino. Cree en el Señor Jesucristo. Conviértete de tus pecados a Dios. Deja tus malos caminos y cree en el Señor. Y tendrás un lugar al lado de tu rey. Tendrás un lugar. ¿Eres una niña? Serás una de sus hermosas hijas. ¿Eres un niño? Un hermoso hijo del rey. ¿Eres un adulto? Un hombre piadoso en la casa del rey, sirviendo al rey. Dios nos invita a su reino. Jesús nos invita a su reino. Entre, venga. Pastor Dante, yo quiero entrar al reino. ¿Qué tengo que hacer? Pregunte, acérquese. Pregunte y acérquese. Conozca este reino para que sea salvo, tú y tu casa. Cristo vino a dar su vida por pecadores. Cristo te invita a arrepentíos. El reino de los cielos está a la mano. Tómalo. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu bondad. Gracias por Cristo. Gracias por cada hombre y mujer que predica tu palabra en el mundo. Gracias porque tú nos has llamado a ser fieles a tu mensaje. Despierta nuestras almas. Despierta nuestros corazones. Despierta nuestras vidas. Y concede que tu palabra sea ciertamente nuestra guía y nuestra consolación. Obra salvación en los que aún no te conocen. Ten misericordia de ellos, Señor. Tráelos a ti con amor. Abre su entendimiento. Sálvales para tu gloria. Es en el nombre de Jesús que te lo rogamos. Amén.